¿Sabías que los silencios pueden ser clave para una comunicación más efectiva? Hoy te contaré por qué. En ciertos momentos, callar es mucho más importante que hablar. Te invito a que te quedes hasta el final y participes de 10 consideraciones en las que intervienen los silencios. El silencio en la comunicación a menudo es transmisor de mucho más que palabras. A menudo, lo que no se dice puede ser igual de importante o incluso más que lo que se expresa verbalmente. El silencio, un elemento frecuentemente ignorado, juega un papel crucial en cómo nos entendemos, nos malinterpretamos y nos conectamos. Sin embargo, el silencio puede ser un aliado o un enemigo, dependiendo de cómo lo gestionemos. A continuación, exploraremos 10 consideraciones sobre el silencio en la comunicación, con ejemplos que nos ayudarán a comprender mejor sus implicaciones. En primer lugar, el silencio actúa como refugio emocional. En muchas ocasiones, el silencio se utiliza como una forma de proteger nuestras emociones, especialmente en momentos de tensión. Cuando una persona no sabe cómo expresar lo que siente o tiene miedo de las consecuencias de sus palabras, se recurre al silencio como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, puedes imaginar a alguien que acaba de recibir una crítica en su lugar de trabajo. En lugar de responder de inmediato, esta persona se queda en silencio. Este silencio puede interpretarse por el receptor de la crítica como sumisión o falta de compromiso, pero en realidad puede ser simplemente un intento de la persona de procesar la información y de evitar una respuesta impulsiva. En segundo lugar, los silencios y los malentendidos. El silencio puede ser malinterpretado como desaprobación, indiferencia o incluso desconexión, especialmente cuando se espera una respuesta inmediata. Este malentendido puede dañar las relaciones si no se aborda adecuadamente. Por ejemplo, en una conversación de pareja, uno de los miembros no responde cuando el otro comparte una preocupación importante. El silencio puede ser interpretado como desinterés, cuando en realidad la persona está buscando las palabras correctas para no herir a la otra persona. El contexto aquí es esencial para comprender la naturaleza del silencio. En tercer lugar, el silencio funciona como estrategia de poder. En algunas interacciones, el silencio puede ser utilizado intencionalmente como una forma de controlar la dinámica comunicativa. El silencio como estrategia de poder busca crear incertidumbre, de alguna manera hacer que la otra parte se sienta incómoda. Por ejemplo, en una negociación, uno de los involucrados permanece en silencio después de que se le presenta una oferta. Este silencio no es casual, sino que es una táctica para presionar a la otra parte a que hable o ceda más en la negociación. La ausencia de palabras genera tensión, y es precisamente esa tensión lo que busca el individuo para obtener ventaja. En cuarto lugar, el silencio puede funcionar como herramienta de reflexión. A veces, la falta de respuesta inmediata no es señal de desinterés, sino de introspección. Se utiliza como valioso espacio para la reflexión. Por ejemplo, imagina que un amigo te cuenta una historia difícil sobre su vida y tú no respondes inmediatamente. El silencio en este caso es una respuesta válida, ya que te da tiempo para procesar la información y de alguna forma obtener una respuesta más sincera y empática. Es un acto de respeto hacia los sentimientos de la otra persona. En quinto lugar, el silencio en la escucha activa. Puede ser una herramienta poderosa. Escuchar de manera plena no solo implica oír las palabras, sino también permitir que la otra persona se exprese sin interrupciones. Por ejemplo, durante una terapia psicológica, el terapeuta se mantiene en silencio después de que el paciente haya hablado.
Este silencio no es incómodo ni vacío, sino un espacio que permite al paciente pensar más profundamente sobre lo que acaba de compartir y tal vez llegar a una comprensión más clara de sus propios pensamientos y sentimientos. En sexto lugar está el silencio y la vulnerabilidad. El silencio también puede ser una manifestación de vulnerabilidad, especialmente en situaciones en las que las palabras no son suficientes para expresar un sentimiento profundo o doloroso. Por ejemplo, en una conversación difícil con un ser querido, una persona puede quedarse en silencio, no porque no quiera hablar, sino porque las palabras se sienten insuficientes frente al dolor que está experimentando. Este tipo de silencio puede ser interpretado como falta de interés, cuando en realidad está diciendo mucho más de lo que se podría decir con palabras. En séptimo lugar, el silencio es también un indicador de la necesidad de espacio personal, de un descanso emocional o cognitivo. No siempre es un rechazo o una señal de conflicto, sino una forma de cuidar el bienestar propio. Por ejemplo, después de un día largo y agotador, una persona podría entrar en casa y preferir quedarse en silencio en lugar de participar en una conversación. Esto no significa que no quiera estar con la otra persona, con la familia, sino que necesita un momento, un espacio de soledad para recargar energía. En octavo lugar, se encuentra el silencio como signo de desconexión. A veces, el silencio puede ser un indicador de que la comunicación se ha interrumpido de manera más profunda. No se trata de una pausa reflexiva, sino de una desconexión emocional o cognitiva. Por ejemplo, en una relación en la que uno de los miembros comienza a evadir las conversaciones o a permanecer en silencio constantemente, esto puede ser una señal de que está alejándose emocionalmente. El silencio aquí es un reflejo de la desconexión, un espacio vacío que indica la falta de compromiso o interés. En noveno lugar, el significado de silencio también varía según la cultura. En algunas culturas, el silencio es visto como un signo de respeto y de sabiduría, mientras que en otras puede percibirse como una señal de incomodidad o falta de sinceridad. Por ejemplo, en muchas culturas asiáticas, el silencio se valora como signo de reflexión profunda, como signo de respeto durante una conversación, mientras que en culturas más occidentales, la falta de respuesta puede interpretarse rápidamente como un signo de desacuerdo o desinterés. En décimo lugar, el silencio en los conflictos y el tiempo de enfriamiento. En situaciones de conflicto, el silencio puede ser una herramienta útil para evitar la escalada de una discusión. Este tipo de silencio, cuando se usa de manera estratégica, permite que las emociones se calmen antes de que las palabras se conviertan en algo destructivo. Por ejemplo, durante una disputa entre amigos, uno de los involucrados se queda en silencio en lugar de continuar peleando. Este silencio no es un intento de evitar el conflicto, sino una manera de evitar que la discusión se convierta en algo aún más dañino. Posteriormente, el silencio permite a ambas partes abordar el conflicto de manera más racional. El silencio en la comunicación, en conclusión, lejos de ser un vacío, es un espacio lleno de significados. Su interpretación depende no solo del contexto en el que ocurre, sino también de la relación entre las personas involucradas, su cultura y sus emociones en ese momento específico. Es fundamental comprender que en ocasiones el silencio no es un enemigo que se debe evitar, sino una herramienta que, usada con sabiduría, puede enriquecer la comunicación y fortalecer las relaciones humanas. Al final, el silencio no es solamente la ausencia de palabras, es una forma compleja de expresar y procesar lo que no siempre puede ser dicho con palabras. Entender su profundidad y manejarlo adecuadamente es un arte que todos podemos aprender a dominar. Cuéntame tú, ¿has experimentado un momento en el que el silencio en la conversación cambió completamente la dinámica?
Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu historia.